mueres. Si Dios se presentara con su poder, con todo lo que es aquí para solucionar esto, no quedaríamos ninguno de nosotros. Dice la palabra de Dios que aún los montes se derriten ante la presencia de Él, ante el poder, la pureza de Él. Los montes se derriten ante Él. Entonces, si se aparecía, entonces por eso Él escogió esta forma. Dijo, escogería al mismo ser humano, para que mi gloria sea a través de ellos, y le daré poder y autoridad. O que dice en Lucas 10:19, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Poder, autoridad. Pero no lo tenemos. No, o lo tenemos, pero no lo sabemos utilizar. No somos conscientes de eso. Pero cuando somos conscientes, vendrá ese gigante a nuestras vidas y lo derribaremos. Es poderoso. Es poderoso lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Creo que es tiempo de concientizarnos. Vemos un mundo en decadencia, vemos un mundo como está. Vemos las noticias y ay Dios, no, son cosas que tienen que pasar. Pero si tú sabes quién es en Cristo, ese Dios que te ha llamado, y lo que puedes hacer en Él, tú no te lamentas. Tú dices, yo estoy aquí para representar el nombre de Cristo en esta tierra. Soy embajador en esta tierra y puedo hacer algo, desde una oración en adelante, como una visita, de acuerdo a como el Espíritu Santo te inste y haga las cosas en este mundo, para el beneficio, para la gloria y honra de Dios. Vemos también que David anuló ese decreto cuando él dijo pero. ¿Por qué? Hay un verso precisamente en Apocalipsis 22 habla y dice que Apocalipsis 22:15 exactamente dice que ni los perros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los hechiceros tendrán parte en el reino de Dios. ¿Se da cuenta por qué David necesitaba que Goliat dijera, soy un perro? Sí, eres todo esto. Y esa era el decreto se anula. En Colosenses también habla y dice que Cristo en la cruz que hizo, dice, anulando el acta de decreto que había contrario a nosotros. Dice también que cogió a los demonios y los exhibió públicamente. ¿Qué hizo David con ese gigante? Lo mató, cortó su cabeza y dice que anduvo con ella por todas partes, mostrándola, un trofeo, exhibiendo. Es una sombra de lo que Cristo iba a hacer. David hizo exactamente todo lo que Cristo vino a hacer. Él anuló actos, decretos, cosas que habían contrarias a nosotros. Un derecho legal que el enemigo tenía. Pero ya esa acta no es contra nosotros. Ya no hay nada de eso. Porque Cristo nos redimió en la cruz de eso. De toda maldición generacional. De pronto decimos, bueno, listo, ya eso fue así. Quiero que vayan a Hechos de los Apóstoles. Capítulo 28. El último capítulo. Vamos a leer desde el versículo 26. No, vamos a leer desde el 25, dice. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, le dijo Pablo esta palabra: ¿quién habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oí
no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y los sanen. ¿De quién hablaba acá? Del pueblo de Israel, de los judíos, dice que vinieron los principales de la iglesia, pero no entendieron que era de Cristo, de la promesa que Dios les había dado, que iba a venir. Mas sin embargo, miremos detalladamente el verso 28. ¿Saben pues que a quiénes? A nosotros, ¿cierto? ¿Saben pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios? ¿Y ellos qué? ¿Qué has hecho? Hemos oído esa palabra, ese evangelio, y hemos aceptado. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Mira el verso 30, algo curioso. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que... ¿Mi pastor, esta casa es suya? Está alquilada, ¿cierto? Se sigue cumpliendo todo. Una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Todo el que entra aquí es bienvenido. Se sigue cumpliendo. El verso 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aquí estamos, haciendo lo mismo. Porque esta palabra es para nosotros, dice ahí para los gentiles, y ellos oirán la palabra de salvación. Aquí estamos. Pero hay algo curioso, nunca se ha preguntado, si ha leído varios libros de la Biblia, terminan en amén. Hay un amén ahí. ¿Por qué? Porque ese libro se sigue escribiendo. Y está en ti y en mí. ¿Cómo concluye ese libro? Dice que en aquel tiempo, allá en el tiempo del juicio, dice que Dios abrirá los libros y dará a cada uno conforme a sus obras. Ese libro de Hechos de los Apóstoles se sigue escribiendo hasta la actualidad. ¿Cómo quieres? La pregunta es, ¿cómo quieres que ese libro, que tu libro, sea escrito? ¿Cómo lo quieres enmarcar? ¿Cómo quieres que ese libro, que se escriba en esos libros cuando sean abiertos? Ya estás en el libro de la vida, pero tú estás escribiendo un libro. Tú eres un apóstol, si no lo sabía. Eres un evangelista, eres un profeta. Eres un ungido para derribar. Eres un ungido para vencer. Dios te ungió a ti para vencer. Para que la palabra de Dios se cumpla. Que dice que en Cristo somos más que vencedores. Pero tú tienes que esa palabra hacerla realidad en tu vida. Que sea veraz. Que no se quede escrita. Que esa palabra logos que está ahí se convierta en una palabra rema, una palabra viva, una palabra que fluya por tus venas, porque es real. Porque muchas veces decimos, ¿será que es cierto? ¿Será que es cierto eso que el Señor me dice acá? Pero vemos un mundo como está, y lo dice la palabra, Mateo 24, señales antes del fin, el tiempo de dolores, guerras, pestes, hambres, terremotos, infinidad de cosas, y vemos de que es una realidad y seguimos dudando. Oiga, será verdad. No debe haber duda cuando algo venga a nuestras vidas. Si Dios me dio una promesa, Él la cumplirá, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que dice. Es una de las partes de la naturaleza de Dios que ya hablamos de eso. ¿Quién es Dios realmente? Su naturaleza, carácter y propósito.